la visión de las organizaciones ha cambiado y acá lo he puesto como del antropocentrismo al flujocentrismo, es decir, del individuo al flujo. ¿El centro es el individuo o el centro es el flujo? ¿Sí? Creemos que debemos ocuparnos de que la gente lo haga cada vez mejor o debemos ocuparnos de que el sistema funcione cada vez mejor. ¿Sí? Y, y esos son dos caminos distintos. Y en la misma administración son dos visiones distintas. ¿Sí? Antes estaba la industria artesanal, o sea, cada persona iba desde la materia prima hasta el producto terminado. Ese era, al principio así se producía. Luego viene la revolución industrial donde empiezan a haber máquinas eh, y, y estando en ese periodo aparece un personaje que se llama Taylor, que propone la gerencia científica y ese Taylor lo nombran, es el que crea el currículum de administración de Harvard. ¿Sí? Entonces el hombre, y de ahí se lanza toda una línea donde está, pues, si en algún momento los oyen, está eh, Porter, está Norton y Kaplan, que son los de Balance Scorecard, y esa es una línea que parte de un supuesto, el supuesto con el que parte Taylor y por lo cual se empieza a inventar cosas, es que la gente por defecto quiere ser perezosa, que la gente no quiere darlo más, la gente no quiere comprometerse. Desde ahí parte y se empiezan a construir una cantidad de instrumentos alrededor de esa idea de, entonces ahí está, hoy día tenemos la medición de desempeño individual, las mismas cuotas de ventas es un ejemplo de eso, porque es el individuo. Y empiezan a ver un poco de cosas alrededor del individuo y esto supone que la suma del sistema como un todo es la suma del esfuerzo individual. Y esto ha traído nos tiene una cantidad de creencias metidas, nos ha hecho confundir trabajo duro con productividad. ¿Sí? Creemos que trabajar duro es igual a ser productivo y no es lo mismo, o que ser eficiente es ser productivo, no es lo mismo. Entonces hay otra rama que empieza, más que a cuestionar eso, es que empieza a moverse de otra forma y básicamente el primero que genera ahí un cambio es Ford. ¿Sí? Ford se inventa la línea de producción en masa y cambia la concepción porque hace más evidente el flujo. Y viene la producción en masa, cambia el tema de automóviles que era exclusivo, le permite a mucha gente llegar a un automóvil. Porque él creó una banda de producción que si se paraba en un lado se detenía toda la empresa. O sea, el flujo para afuera era súper evidente y entonces él ya no son las personas el desempeño individual, sino es el flujo. ¿Sí? Entonces la gente tiene que ir subordinada al flujo. Si alguien hace más de lo que debe hacer, va a atorar el flujo. Si hace alguien menos de lo que debe hacer, también va a atorar el flujo. Entonces comienza a haber otra idea y es alrededor de la cual nos vamos a mover nosotros, alrededor del flujo. De Ford, eh, Toyota, el que crea Toyota, que es de apellido Toyota, hace unas prácticas allá en Ford, tal, vuelve a su empresa en Japón y con Taiichi Ohno dicen, oiga, eso que hizo Ford allá le funcionó muy bien, o sea, le está dando mucho resultado, ¿por qué no lo aplicamos acá? Entonces se pone aquí en la tarea Taiichi Ohno y Taiichi Ohno dice, sí tengo que aplicar los principios que él usó, pero acá no lo podemos hacer como lo hizo Ford porque aquí tenemos varias referencias de carros. En el momento en que lo hizo Ford, Ford solo producía carros negros. ¿Sí? Entonces Ford, hay un cuento que dice, todas las sugerencias son aceptadas para los carros siempre y cuando sean negros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué todos los carros eran negros? Porque eso facilitaba la producción en masa. ¿Sí? Él no, y así fue que creó el sistema. Pero en Toyota ya estaban vendiendo carros de distintos colores. ¿Sí? Entonces ya no podían hacer lo mismo, ya no podían hacer esa línea porque les tocaría crear demasiadas líneas. Entonces Taiichi Ohno, sobre lo que propuso Ford, coge lo que él sabía que hacían las cadenas de supermercado en Estados Unidos, estaban recién funcionando. Él estudia cómo funciona la cadena de supermercado, ve que cuando se agota un producto en una estantería,
van y lo reemplazan. Y él dice, eso puedo incorporarlo acá porque necesitamos pocas partes, cambiar constantemente y empieza a implementar y en la implementación pues empieza a crear un nuevo modelo y de ahí se desprende todo lo que hoy conocemos como el Toyota Production System, que también se conoce como justo a tiempo, que también se conoce como Lean, toda esta corriente de calidades de Deming. Entonces, todo esto lo propone Toyota y es la otra gran fuerza que hay acá dentro de las teorías administrativas. Este es el camino del flujo, es el que vamos a estar nosotros caminando. Y luego viene Goldratt y basado en estos dos gigantes anteriores, él empieza a ver que sí, Toyota, por supuesto, quería que todas las empresas de Japón aplicaran lo que ellos hicieron, pero menos del 20% de las empresas pudieron hacer. Entonces, Goldratt empieza a estudiar los conceptos del flujo, que siguen siendo los mismos, y empieza a entender que la razón por la cual las otras empresas no pudieron hacerlo es porque la variabilidad en las otras empresas es mucho mayor a la que tiene Toyota. Toyota producía un modelo al año, ¿sí? Cada año cambiaba de modelo, pero era cada año, pero toda su demanda era estacional. O sea, es un sistema, toda la producción de carros es un sistema relativamente estable, pero el resto de empresas no, pues no es así. El resto de empresas tiene alta inestabilidad, salen más productos. Todas las demás empresas tienen más variabilidad, entonces él aplica en otras empresas con mayor variabilidad y propone, y vamos a estar trabajando varias de sus propuestas, que se ha venido aplicando en distintas industrias, pero todo alrededor del flujo, ¿sí? O sea, acá el mensaje grande es para que lo tengan siempre en la cabeza porque seguro se lo van a encontrar muchas veces. En la administración hay dos corrientes. Entonces, la corriente que les decía de Taylor, Harvard, Porter, todo esto, Balance Scorecard, tal, donde se parte por defecto de que la gente es mala y que tenga que ser de misión individual y que la suma de los esfuerzos individuales es igual al todo. Esa es toda esa línea. Y esta otra línea que dice, no, la empresa es un sistema donde todo está conectado, donde hay un flujo y lo que tenemos que entender es que atora el flujo. ¿Sí? Y no son las personas, no, es algo atora el flujo y es lo que tenemos que... Y por defecto tenemos que creer que la gente es buena. ¿Sí? Entonces, al contrario del otro, partimos de que la idea de que la gente es buena para poder ver el sistema, porque cuando uno parte de la idea de que la gente es mala, no ve el sistema, simplemente ve el culpable. Entonces, no mejora el sistema. Entonces, esto es como la filosofía de fondo que vamos a estar caminando. Entonces, esto, pues yo le he puesto que es como el flujocentrismo, porque vamos a estar centrados en el flujo. Entonces, parte de lo que vamos a hacer de entrada es identificar el flujo, ¿sí? Identificar el flujo que lo hemos estado ya mirando antes. Y la palabra que aparece aquí clave es armonía, ¿sí? O sea, acá el trabajo es armonizar el flujo, o sea, a medida que armonizamos vamos a tener mejores resultados, ¿sí? Acá no es presión por las metas, no es presión, no, es entender por qué se está atorando y vamos quitando las cosas que atoran y simplemente el flujo tiene que ir mejorando. Y esa es la búsqueda, encontrar esas piedras que atoran el flujo.